Dentro de nuestro curso de Proyecto Integrador 3, el siguiente tema que vamos a tratar es el 4.2, que se llama Determinar el aseguramiento de la calidad y pruebas funcionales y de estrés. Aquí debemos recordar entonces que para poder nosotros garantizar que exista calidad, debemos realizar siempre una serie de pruebas que nos permitan validar las diferentes mediciones en base a los parámetros o métricas establecidos. En nuestro caso, vamos a utilizar las pruebas de confiabilidad para lo que es el desarrollo de nuestro estudio. Fíjense que nosotros, si hablamos de la aplicabilidad de las pruebas, tenemos que pensar que no en todos los casos podemos aplicar todas las pruebas. Esto sería lo ideal si no existieran limitaciones, pero las múltiples limitaciones del entorno, internas, externas, etcétera, nos llevan a no poder trabajar de esta manera, sino que en cada caso debemos seleccionar los tipos de prueba más adecuados para que sean aplicados a fin de poder lograr entonces ese análisis correcto de nuestro sistema. Y esto se va a basar en una serie de factores. Vean que en primer lugar tendríamos el marco de referencia aplicado. Fíjense que no es lo mismo evaluar un sistema que está enfocado hacia lo que es el sector educación, que evaluar uno que sea para el sector salud o una aplicación para una tienda. Por otra parte, también tenemos que tomar en cuenta el tipo de software que estamos evaluando. Una aplicación de tipo transaccional que mayormente lo que busca es gestionar muchas operaciones con cálculos simples, no se va a evaluar igual que una de tipo gerencial, que lo que busca es trabajar a nivel de indicadores para el apoyo a la toma de decisiones y sus cálculos son más complejos, o que un juego que tiene propósitos lúdicos y de entretenimientos, donde generalmente la parte más importante para evaluar un juego es su usabilidad. Por otra parte, debemos también tener en consideración la disponibilidad de especialistas, tanto para lo que es el diseño como para la ejecución y análisis de las diferentes pruebas que se realicen. Debemos tomar en cuenta también la cultura organizacional tanto de la empresa como del grupo de desarrollo, ya que esto también nos va a condicionar las pruebas que vayamos a aplicar. El presupuesto asignado, la disponibilidad de tiempo son factores bastante importantes para lo que es la selección de los tipos de prueba que se vayan a aplicar y el ambiente de pruebas. Recordemos que no es lo mismo probar un sistema a nivel de laboratorio donde las condiciones están controladas que a nivel de su operación real en el negocio. Entonces, son muchos los factores, como les estoy diciendo, que pueden llevarnos a realizar unas u otras pruebas. Aquí nosotros dijimos que vamos a enfocarnos en lo que es la confiabilidad, es decir, el nivel de precisión que tiene la aplicación para ejecutar las funciones para las que fue diseñada y su capacidad de mantenerse trabajando en el tiempo y de recuperarse en caso de una falla. Fíjense que aquí estaríamos hablando de ciertos factores de diseño que pueden favorecer lo que es la confiabilidad. Tenemos en primer lugar que el sistema debe ser completo, es decir, que no se omite ningún requerimiento. Esto significa que si a nosotros nos solicitaron
que hubieran presentes 10 funciones, esas 10 funciones deberían estar en el sistema. Además de esto, el sistema tiene que ser correcto. Es decir, que cada requerimiento funcione de manera adecuada. De nada nos vale tener todos los requerimientos, pero que den resultados incorrectos. Debe ser estable, es decir, que su funcionamiento debe ser continuo a lo largo del tiempo. Debe ser robusto. Aquí hablamos de su capacidad de recuperarse luego de una falla, y además de esto debe ser tratable, es decir, que permita el seguimiento y control adecuado de los errores que se presenten. Por otra parte, nosotros aquí, ya que hemos seleccionado el trabajar con pruebas de confiabilidad según el ciclo de vida del desarrollo de pruebas, tendríamos 4 tipos de pruebas de confiabilidad, que serían las unitarias, las de integración, las de sistema y las de aceptación, las cuales, recuerden eso, deben realizarse en orden secuencial. Nosotros no deberíamos probar a nivel de integración un sistema si no estamos seguros de que trabaja correctamente a nivel unitario. No deberíamos someter el sistema a la aceptación del usuario si no estamos seguros de que todos los componentes trabajan correctamente. Estas pruebas nos van a permitir validar el sistema a nivel de funcionabilidad, es decir, que realice las operaciones que fueron planteadas para él; de estrés, que soporte cargas pesadas de trabajo, sobre todo de tipo concurrente; y de robustez, que tendría que ver con su capacidad de trabajar de manera ininterrumpida y de recuperarse adecuadamente luego de una falla. Aquí vamos a ver las pruebas desde varios puntos de vista. En primer lugar, estaría desde su entorno de ejecución. Fíjense que las pruebas de confiabilidad están diseñadas para realizarse en entornos de tipo dinámico, a excepción de la prueba unitaria o de componentes, que puede ser realizada de manera estática, que sería cuando evaluamos diagramas, modelos y otros elementos que se hacen en la fase de elaboración o modelado del sistema. Por otro lado, debemos recordar que nosotros habíamos hablado del modelo RUC. Este modelo RUC cuenta con 4 fases: inicio, elaboración, construcción y transición. Nosotros podemos ubicar también las pruebas de confiabilidad de acuerdo a su momento de ejecución dentro de estas fases. Fíjense que en teoría ellas pueden realizarse preferiblemente a partir de lo que es la fase de construcción, que es cuando podemos contar con un prototipo dinámico que nos permita su ejecución. Pero en la práctica también es posible realizarlas durante la fase de elaboración, pruebas de tipo unitario solamente, que serían aquellas que se limitan a la revisión de documentos, modelos, código fuente, etcétera, sin tener la necesidad de que el sistema esté en funcionamiento. E inclusive las pruebas de aceptación son planificadas durante la fase de construcción, pero su ejecución tiene lugar posteriormente, durante lo que es la fase de transición. Entonces, como pueden ver, la ejecución de las pruebas podemos decir que comienza dentro de lo que es la fase de construcción debido a su carácter dinámico. Por otra parte, existen dos enfoques fundamentales de diseño.
Tenemos en primer lugar el enfoque que está orientado hacia lo que es el usuario. En este caso, vemos que solamente se va a manejar lo que serían las entradas y salidas. El proceso interno de nuestras operaciones va a estar oculto para el usuario, es decir, trabajamos desde un punto de vista externo. Ponle algo. Por otra parte, tenemos aquí lo que sería el enfoque hacia el desarrollador. En este caso, nos fundamentamos más en lo que es los procesos, los cuales son totalmente disponibles para el desarrollador, quien conoce perfectamente sus detalles. Es decir, que este es un enfoque de tipo interno. Fíjense que el enfoque de usuario tiene un mayor nivel de abstracción, que no es otra cosa que el ocultar los procesos internos que tiene nuestras funciones, nuestro sistema. Entonces, desde el punto de vista del enfoque de diseño, nosotros podemos decir que las dos primeras pruebas están enfocadas o diseñadas para lo que es el desarrollador y las dos últimas están diseñadas para el usuario, a pesar de que el desarrollador también participa en la ejecución de las pruebas de sistema, pero son diseñadas como pruebas de caja negra, es decir, enfocadas hacia el usuario. Por otro lado, si hablamos a nivel de documentación, decimos entonces que las pruebas unitarias y de integración deben llevar una documentación de tipo formal, mientras que las pruebas de sistema y de aceptación, llevan una documentación informal. En el caso de las pruebas de sistema, como son desarrolladas o como son ejecutadas tanto por el desarrollador como por el usuario, llevan doble tipo de documentación dependiendo de quién las realice. Si son realizadas por el desarrollador, es decir, las pruebas alfa, llevan documentación formal, mientras que las pruebas beta, su documentación es de tipo informal, por ser realizadas por el usuario. Aquí también tenemos que tomar en consideración lo que serían los actores, pero yo sí factores, los actores del proceso de desarrollo de software. Fíjense que tenemos por una parte dos actores básicos desde el punto de vista interno, que sería en este caso el desarrollador y los usuarios. Estos dos actores tienen posiciones encontradas entre sí. ¿Qué significa esto? Que son contrarios. Mientras que el desarrollador busca demostrar que el sistema funciona correctamente, el usuario pretende determinar que existen fallas. Esto puede llevar a desacuerdos que en ciertos casos, sobre todo en proyectos grandes, pueden requerir de la participación de un ente mediador, que sería el de control de calidad, el cual viene a ser un elemento externo de tipo auxiliar. No puede ser del grupo de los desarrolladores porque apoyaría esa tendencia hacia que todo está correcto. No puede ser del grupo de los usuarios porque apoyaría la tendencia de que hay error. Debe ser un ente neutral externo. Además del control de calidad, existen otros dos entes de tipo externo que pueden aparecer. Tendríamos por una parte los testers que se encargan de probar el sistema y los auditores que buscan validar el sistema.
Luego de allí, ya habiendo hablado de manera global acerca de las diferentes generalidades de las pruebas, hablaríamos de cada una de manera detallada. Tendríamos en primer lugar las pruebas unitarias o de componentes. Estas son las primeras pruebas a las que se somete el sistema, donde lo que se busca es verificar cada componente de manera individual o independiente. Fíjense que aquí nosotros podemos pensar en lo siguiente. Recuerden que cualquier tipo de aplicación o de lenguaje de programación trabaja con una serie de instrucciones preestablecidas, las cuales vamos a nosotros ir trabajando para poder construir nuestras sentencias. Estas sentencias nos van a permitir generar bloques o unidades de trabajo. Estos se pueden también agrupar para construir funciones. Las funciones pueden dar a luz diferentes módulos y los módulos son los que van a constituir el sistema. De allí nosotros no podemos probar a nivel unitario las instrucciones porque ya son de tipo axiomático. Son elementos que ya vienen probados y revisados de todos los puntos de vista y forman parte del lenguaje de programación. Así que ellas no se pueden probar desde el punto de vista unitario. Tampoco podemos probar el sistema desde el punto de vista unitario, porque él sería el todo y las pruebas unitarias no prueban el todo, prueban las partes solamente. En este caso, nosotros podríamos probar las sentencias porque serían las partes que integran un bloque. Podríamos probar los bloques porque serían partes que conforman una función. Podríamos probar las funciones porque ellas van a conformar los módulos. Y podríamos probar los módulos porque ellos van a integrar el sistema. Entonces, para nosotros poder realizar una prueba unitaria, necesitamos que un conjunto de ese tipo de elementos conforme otro superior. Aquí tendríamos resumido la información acerca de las pruebas unitarias. Vean que ellas son capaces de evaluar módulos y funciones, pero no el sistema completo, porque ya no sería una prueba unitaria, sino de integración o de cualquier otro tipo. En segundo lugar, su ejecución puede ser tanto de tipo dinámico como estático, aunque preferiblemente debemos buscarlas de tipo dinámico. Son de tipo estático cuando revisamos documentación, código fuente, modelos, etcétera, que no necesitan que el sistema esté en funcionamiento para su evaluación. Son ejecutadas por el desarrollador. Su ámbito, al ser ejecutadas por el desarrollador, su ámbito es de tipo interno, es decir, de caja blanca. Se conocen los procesos. Son diseñadas para el desarrollador. Su documentación entonces es de tipo formal, porque es para el desarrollo, es generada por el desarrollador. Luego de allí estuvimos hablando también un poco acerca de las pruebas de integración o de relaciones. Fíjense que estas van a validar el software a través de diferentes interfaces, tomando en cuenta que la salida de un componente va a ser la entrada del siguiente. Para realizar este tipo de pruebas necesitamos tener al menos dos componentes. Si solamente trabajamos con uno, estamos hablando de una prueba unitaria. Nosotros aquí lo que buscamos es verificar la comunicación entre componentes del sistema. Fíjense que nosotros podemos llegar al caso donde hayamos realizado ciertas pruebas de tipo unitario
y sus elementos nos den correcto, pero cuando los llevamos a una prueba de integración se presente algún tipo de inconveniente. Esto se puede deber a muchas situaciones, que las interfaces entre los componentes no trabajen correctamente, que esas funciones cuando trabajen juntas no envíen el resultado adecuado, etcétera. Además de esto, también se puede presentar la situación de que si tenemos varios componentes y nos dan resultados correctos a nivel unitario, puede que en ellos existan pequeños errores que no afectan su desempeño individual, pero que al trabajarlos como una unidad se conviertan en un conjunto de errores críticos que no permitan el funcionamiento adecuado del sistema debido a la acumulación de muchas pequeñas fallas. Entonces, en cuanto a las pruebas de integración, vean que nosotros decimos que ellas van a evaluar el sistema o sus módulos, porque estamos hablando de elementos que están conformados por varios componentes. En este caso estamos tomando la función como el elemento básico, el elemento individual, y al ser un elemento individual no lo podemos evaluar a nivel de sistema, de integración, perdón. Por otra parte, su ejecución es de tipo dinámico. A partir de aquí, de las pruebas de integración, la ejecución solo será dinámica siempre. No se evalúan ya a nivel de estático. Son ejecutadas todavía por el desarrollador. Aún no se lleva al cliente para que pruebe, porque recuerden que estamos apenas construyendo los diferentes componentes. Su ámbito, al ser para el desarrollador, es de tipo interno. Están diseñadas como pruebas de caja blanca para el desarrollador. Su documentación debería ser de tipo formal porque son pruebas de desarrollador. Luego de aquí tendríamos las pruebas de sistema o también llamadas pruebas de colaboración. Es en este punto donde realmente se inician las evaluaciones de parte del usuario. Y aquí hay otro aspecto interesante, que a diferencia de las anteriores, no solo verifica los componentes internos del sistema, sino también la comunicación con cualquier tipo de elemento externo requerido. Fíjense que este tipo de pruebas va a verificar tanto elementos a nivel de software como el sistema operativo, correo electrónico, sitios web, redes sociales, archivos y bases de datos externas, a ver si el sistema se puede comunicar correctamente con ella, como también a nivel de hardware, por ejemplo, dispositivos como celulares, tablets, laptops, etcétera, distintas cuestiones de redes y componentes de entrada y salida como impresoras, lectoras ópticas, escáner y para ustedes contar. Estas pruebas del sistema se van a dividir en dos categorías. Siempre es la misma prueba de caja negra. Lo que cambia es el nombre dependiendo de quién sea el que la ejecute. Cuando es ejecutada por el desarrollador, se denomina prueba alfa. Cuando es ejecutada por el usuario, se denomina prueba beta. Resumiendo los contenidos acerca de las pruebas del sistema, decimos que ellas evalúan solamente a nivel de sistema, es decir, se realizan cuando ya estamos avanzando bastante, que tenemos todo ya prácticamente listo. Ellas van a evaluar tanto a nivel externo como a nivel interno.
Recuerden que las anteriores solo trabajaban a nivel interno. Su ejecución va a ser de tipo dinámica. Son ejecutadas tanto por el desarrollador como por el usuario. Cuando las ejecuta el desarrollador, se denominan pruebas alfa. Cuando las ejecuta el usuario, se denominan pruebas beta. Su ámbito va a ser, aquí me recuerdo que estaba mal el dibujito. Su ámbito va a ser de caja negra. Estas pruebas recuerden que se desarrollan para lo que es el usuario. Por lo tanto, son de caja negra. Aquí hay que reducir este cuadro, que quede aquí caja negra nada más. Vamos a ver si lo puedo arreglar de una vez, para que no se me siga olvidando. Denme un segundito nada más. Ahí está arreglado. Bueno, seguimos por aquí. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Las pruebas alfa se realizan por los de control de calidad en el ambiente de desarrollo, un ambiente controlado. Ajá. Las pruebas betas se realizan fuera del ambiente de desarrollo por el proveedor o el usuario. Uh-huh. Esa es la diferencia. Sí. Seguimos entonces. Por aquí tendríamos nosotros que estas pruebas del sistema están desarrolladas o diseñadas a nivel de lo que es usuario. Entonces son pruebas de caja negra, como ya habíamos dicho. Su documentación va a ser de tipo formal o informal, dependiendo de quién la ejecute. Tenemos también las pruebas de aceptación. Estas pruebas de aceptación lo que buscan es validar que el desarrollador entendió y construyó lo que el usuario realmente necesita y solicitó. Fíjense que aquí se pueden presentar diferentes problemas. Recordemos que, por ejemplo, el usuario puede tener una visión demasiado grande o demasiado pequeña de lo que necesita. Es como pasa cuando las personas que a veces quieren una casa muy grande, muy lujosa, sin darse cuenta de que eso podría convertirse después en un dolor de cabeza por costo, por mantenimiento y por diferentes causas, donde realmente lo que se necesita es algo adecuado a nuestras características particulares. Recordemos que nosotros tenemos que hacer un equilibrio entre lo que el cliente quiere realmente y lo que él necesita y lo que se puede hacer para poder construir lo que es el sistema de calidad. Vean que no podemos construir un sistema o no podemos diseñar, pensar en un sistema que resulte tan complejo que sea imposible de alcanzar, pero tampoco podemos plantear un sistema tan simple que resulte inútil para los propósitos que se están buscando alcanzar. Nosotros también hicimos una diferenciación entre el cliente y el usuario. El cliente es la persona que nos paga por lo que es el desarrollo. Es generalmente el dueño o gerente de la empresa, quien tiene con nosotros un contrato de trabajo. El usuario
es la persona que va a operar ese sistema de manera intensiva. Aquí tendríamos entonces, resumiendo las pruebas de aceptación, diríamos que van a evaluar el sistema completo. Su ejecución va a ser de tipo dinámico. Son ejecutadas por el usuario. Su ámbito es de caja negra. Están diseñadas para el usuario. Su documentación es por lo general de tipo informal. Vean que nosotros aquí tenemos un pequeño diagrama donde estamos tratando de representar el hecho de que nosotros, a medida que vamos avanzando en lo que es la construcción del sistema, nos vamos alejando de ese enfoque hacia el sistema, o es decir, el enfoque hacia el desarrollador, y nos vamos acercando hacia un enfoque hacia el usuario, donde las pruebas unitarias van a evaluar los componentes del sistema de manera individual. Las pruebas de integración evalúan la comunicación entre esos componentes. Las pruebas del sistema van a evaluar las funcionalidades y la comunicación externa. Y las pruebas de aceptación van a evaluar lo que es el cumplimiento de los requerimientos, generalmente en base a ese contrato de trabajo o acta de constitución que se ha generado para el proyecto. De aquí también podemos decir que no debemos olvidarnos, cuando estamos hablando de pruebas, de las que son de tipo regresión. En este caso, nosotros evaluamos un sistema inicialmente a través de distintos tipos de pruebas, donde somos capaces de detectar ciertos errores. Luego de ello, buscamos la manera de solucionarlos para después verificar que esa falla haya sido resuelta. Pero además de esto, nosotros aplicamos nuevamente las pruebas, a esto lo que llamamos regresión, donde reevaluamos el sistema. ¿Para qué? Para verificar en primer lugar que la solución aplicada haya sido óptima. Y en segundo lugar, para verificar que no se haya producido ningún defecto no intencionado, tanto en ese componente como en cualquier otro que esté asociado. Muchas veces me imagino que en ciertos casos les ha pasado, donde por ejemplo tienen una aplicación que presenta un error, lo arreglan y aparece un error por otra parte, bien sea porque se pierde la comunicación entre ese módulo reparado y el siguiente, bien sea porque empieza a generar respuestas incorrectas, etcétera. Entonces nosotros tenemos que hacer pruebas de regresión precisamente para evitar ese tipo de situaciones, para detectar ese tipo de fallas imprevistas que se pueden presentar después de una reparación. Vean que aquí tenemos los motivos por los cuales nosotros realizamos pruebas de regresión. En primer lugar, para verificar que no se hayan originado efectos adversos en el módulo que hemos modificado, que hemos reparado. En segundo lugar, que otros módulos relacionados no se hayan visto afectados negativamente mediante lo que es la reparación. Y en tercer lugar, que se continúen cumpliendo los requerimientos establecidos. Vean que cuando estamos haciendo las pruebas de regresión, nosotros debemos procurar probar íntegramente los componentes o módulos que hayan sido cambiados. Además de esto,
debemos decidir qué componentes nosotros o qué elementos vamos a probar respecto a aquellos componentes que, aunque no hayan sido reparados, hayan podido ser afectados de alguna manera. Tenemos aquí dos tipos más de pruebas, que serían las estadísticas y las de defectos. Cuando hablamos de pruebas estadísticas, estas van a estar enfocadas mayormente en la evaluación de elementos de tipo no funcional, como por ejemplo el rendimiento, donde se trabaja este tipo de elementos cualitativos mediante ciertas técnicas matemáticas, estadísticas, para convertirlo en valores cuantitativos, tales como por ejemplo los promedios, las frecuencias, etcétera. Por otra parte, tenemos las pruebas de defectos, las cuales van a permitirnos evaluar los elementos de tipo funcional. Estas pruebas son más exactas porque nosotros podemos inclusive predecir los resultados obtenidos mediante elementos cuantitativos. De allí decimos entonces que la prueba exhaustiva del software es impracticable, es decir, nos resulta imposible probar todas las posibilidades de funcionamiento de un programa. Recuerden que normalmente lo que nosotros construimos aquí en la universidad no son programas, son funciones o a lo mucho módulos básicos, a lo mucho prototipos parciales, porque un programa realmente es muchísimo más amplio que lo que tendríamos nosotros tiempo de desarrollar durante un ciclo académico. Por otra parte, decimos también entonces a la vez que no existe un software 100% libre de errores. Siempre hay la posibilidad de que existan fallas que no hayamos descubierto. Además de esto, siempre pueden surgir nuevas fallas debido a cambios en el entorno, en las necesidades, etcétera, que nos lleven a la modificación del sistema y al surgimiento de algún tipo de falla no intencional debido a esto. Por ello, es necesario planificar y diseñar cuidadosamente las pruebas que se vayan a aplicar para poder así detectar el máximo número y variedad de defectos con el mínimo consumo de tiempo y esfuerzo. Aquí hay una serie de recomendaciones generales para lo que es la realización de pruebas. En primer lugar, siempre deberíamos tener nuestro resultado de salida esperado, porque es el que nos va a servir de punto de comparación cuando estemos haciendo la evaluación. En segundo lugar, el programador debería evitar probar sus propias aplicaciones, porque éste, consciente o inconscientemente, desea demostrar que ellas trabajan sin problemas. Hay que inspeccionar cuidadosamente el resultado de cada prueba. No es simplemente limitarse a que la salida sea correcta. Hay que revisar otros aspectos que nos puedan permitir detectar defectos que no hayan sido identificados al momento. Al generar casos de prueba, no debemos limitarnos tampoco solo a valores válidos y esperados. Debemos incluir también valores no válidos e inesperados. Fíjense que esto es algo que normalmente sucede. Uno prueba de todas las maneras posibles y cuando llega el cliente a hacer su evaluación, ingresó un dato de entrada que a nosotros no se nos hubiera ocurrido que alguien pudiera escribir en ese contexto. Y al final de cuentas se puede generar un error si no hemos validado correctamente las entradas.
Recuerden que uno de los principales puntos de error que puede tener un sistema es la validación adecuada de las entradas, porque esto nos puede llevar a muchos conflictos luego con la operación del mismo. Otra cosa aquí importante es que cuando estamos haciendo las pruebas hay que centrarnos en dos aspectos básicos. En primer lugar, probar si el software no hace lo que debe hacer. Esto quiere decir si hemos omitido algún tipo de elemento necesario. En segundo lugar, probar si el software hace lo que no debe hacer. Aquí estaríamos hablando en sí de la presencia de algún tipo de error o defecto. Hay que evitar los casos desechables que no estén bien diseñados, bien documentados, etcétera. Si vamos a hacer una prueba, debemos hacerla correctamente, ya que recordemos que esta información puede ser de gran importancia posteriormente dentro del proyecto para evitar casos similares. Siempre hay defectos, dice aquí, así que siempre deberíamos probar. Aquí tenemos una definición de caso de prueba que nos dice que es un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados que se diseñan o desarrollan para evaluar algún objeto en particular. Allí tendríamos esa segunda diapositiva. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? Pero 5 minutos de descanso entonces y vamos con la siguiente.